noches, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 10. Bienvenidos a Frecuencia Cero Podcast. Bueno, sí, hermano. Buenas noches, mi gente. Hoy, como siempre digo, hermano, esperando tener algunas preguntas, que surjan algunas preguntas, que sé que van a surgir algunas preguntas. Y bueno, esperando que lleguen también las respuestas a esas preguntas. Eso es lo que esperamos en este podcast. El día de hoy vamos a hablar de, temas variados. Yo por lo menos traigo una historia bastante interesante. Antes de empezar, mano, ¿dónde nos van a buscar la gente? Cierto. Por favor, síganos en nuestras plataformas como TikTok, Instagram, Spotify y por supuesto aquí en YouTube. Recuerden siempre darle like a los videos si les gustan, y si no les gusta igual, darle dislike y compártelo. Compártelo con toda tu familia, con todos tus amigos, porque es la única manera de que nosotros podamos crecer si te gusta el contenido. Bueno, vamos a continuar. Disculpe que hoy estoy un poquito medio... Sí, ando engripado, eso no. Entonces, bueno, vamos. Mano, te quería comentar algo. Habla. Precisamente por el tema que hay ahorita en nuestro país, por la cuestión del movimiento militar y todo lo que hay allí, pues. Tengo una historia acerca de uno de los cuarteles militares más antiguos que tiene Venezuela, que justamente se llama el CANES. Okay. El CANES es el Centro de Adiestramiento Naval. Centro de Adiestramiento Naval. No me acuerdo lo demás, pero sé que es el Centro de Adiestramiento Naval de ahí de La Guaira. Okay. Donde allí hay 3 escuelas. Está la escuela la antigua escuela de suboficiales, que hoy en día es la de oficiales técnicos. Está la escuela técnica de la Fuerza Armada, de la Marina. Y está la escuela de grumetes. Okay. Esas 3 escuelas están allí en el CANES justamente. La historia que te voy a contar me la contó mi papá hace muchos años, de cuando él era alumno de allí de la escuela de suboficiales. Resulta, hermano, que obviamente, como todo militar, a ellos les toca hacer rondas nocturnas, rondas diurnas y rondas nocturnas, ¿no? Hacer su guardia, toda la cuestión. Resulta que uno de los compañeros de él le toca hacer una ronda. Vale acotar de que estas son instalaciones bien antiguas, bien antiguas, donde obviamente se manipulan armas, y todo este tipo de cosas, y a veces, quedan por allí sus desvividos, por decirlo de alguna manera. Okay. Siempre. A veces la presión, a veces el amar la misma Fuerza Armada, queda a fin de cuentas esa energía allí, ¿no? Este alumno sale a dar su ronda como siempre la daba, habitualmente. Va caminando por los jardines, pasa por los comedores, pasa por las barracas, pasa inspeccionando cada uno de los puestos que debe inspeccionar y llega al comedor de oficiales. En el comedor de oficiales serían 2 de la mañana aprox. Escucho unos ruidos. Okay. Oye, está pasando ruidos a esta hora. Bueno, sigue su ronda, hermano, como si nada. Vuelve a escuchar otros ruidos. Y ahí se percata, empieza a percibirse, oye, ¿qué está pasando? Ponerse pila a la cuestión. De repente dice que viene hacia él un capitán de navío. Okay. Viene un capitán de navío, imagínate, un capitán a esa hora, en el comedor de oficiales, vestido de blanco, ¿qué hace ahí? Bueno, sin embargo, es un alumno, hermano. Tiene que saludar, tiene que ponerse firme, tiene que... Llega, se le planta al capitán, se le para firme, lo saluda. Y el capitán le empieza a pedir parte. Le dice, alumno, por favor, deme parte. El alumno llega, le dice, mire, capitán,
Nada, todo sin novedad, no hay problema en las barracas, no hay problema no hay ningún tipo de problema en los comedores, no hay nada. Pero había un pequeño detalle que el alumno se había dado cuenta. Cuando el alumno agarra y está dando parte a este capitán, ve hacia el piso y ve que el capitán está flotando, no tiene pies. Hermano, me cuenta mi papá que ese pana agarró y salió corriendo de ahí gritando como si fuera una invasión de los gringos, tal cual. Salió gritando de ahí hacia el cuarto donde estaban sus compañeros, era compañero de mi papá esta persona, y con una crisis de nervios, pues, realmente con una crisis de nervios que no lo podía detener. Había uno de los compañeros de mi papá allí que sabía de este tipo de cosas, o sea, sabía de espiritismo y este tipo de cosas, logró calmarlo, logró tranquilizarlo, pero sí me cuenta mi papá de que ya después de que se calmó, de que pudo dar la historia, de que pasó todo esto, hubieron varios compañeros, aparte de él, que contaron la misma historia, que veían este tipo de aparecidos, no solamente en el comedor, sino también en los barracones de arriba, porque, o sea, esa zona de ahí del Canes, está la zona de abajo, que es donde está prácticamente todo el Canes, y hacia arriba hay una montaña donde obviamente ellos también suben a montar guardia y todo esto. Y allí también ellos escuchaban este tipo de cosas. Recordemos que, bueno, La Guaira fue uno de los primeros, o el primer puerto de Venezuela, mejor dicho, no fue uno de los primeros, fue el primer puerto de Venezuela. Y obviamente allí hay muchas historias de la época colonial. Incluso hay una zona de La Guaira que es enteramente colonial, hermano. Tú ves la zona y es enteramente colonial todavía. La mayoría de esa zona es zona colonial. Y entonces, obviamente, hermano, yo desde pequeño, desde que obviamente tengo uso de razón, yo recuerdo que siempre han habido historias así en La Guaira. Y obviamente son cuarteles, hay militares, son instalaciones de hace años. ¿Qué Claro. tantas cosas no habrán ahí? Imagínate tú. Claro, y lo interesante fue que él se dio cuenta de que no tenía pies. Sí, Y una de las cosas donde tú te puedes dar cuenta, te valga la redundancia, de que si una persona puede ser en sueños o que estés despierto, si es real o no, es si tiene los pies. Porque como no le hace falta, no los tiene. yo realmente he escuchado dos cosas, de los pies y de la sombra, que obviamente es algo lógico, ¿no? Si Claro. alguien no está en un plano físico, No tiene sombra. obviamente no tiene. Es como un comentario que leí en estos días. Sí. Si no existe masa, no existe sombra. No, perdón, decía, si existe masa, existe una sombra. Ok. Y si existe sombra, aguanta un machetazo. Pues, Obviamente, si no tiene, pero de verdad y que lo otro también, que como puedes identificar a un fantasma, son los ojos. porque Normalmente los ojos de los seres vivos tienen un brillo. ok, claro. La de los muertos no. Es un poquito más opaco. No es tan brilloso el... No sabía eso, nunca he visto un muerto, gracias a No, Dios. yo, mano. yo tampoco, Yo lo veo, hermano, y mire yo tampoco los he visto, pero es lo que he estado investigando. lo que he estado O sea, claro, investigando. ¿cómo puedes identificar este tipo de cosas? Bueno, mi mamá también tiene unos tips en cuanto a eso. Y siempre me dice que hay algo en lo que transfiguran. O sea, siempre los notas porque es algo entre ellos. Ok. Incluso hay una historia por allí que quizás en el próximo capítulo la cuente, que trata acerca de eso. Sí, te lo comento rapidito porque hay una anécdota rápida de un sueño que pasó con mi papá. Ok. Creo que te lo comenté, que fue que yo vi a mi papá flotando. Parece así como un genio, algo así. No tenía, se veía de las rodillas hacia arriba. Y lo vi Ok. flotando. En un Claro, sueño. En un sueño. Yo sabía que mi papá estaba muerto, pues. Pero ese era el tema. Mi papá estaba dando vueltas alrededor de mí. Claro, vuelvo y repito, yo sé que mi papá está muerto, sé que es una persona que... Pero no lo vi completo. Igual a mi tío en ese mismo sueño lo vi de la misma manera. Bueno, y tiene coherencia, porque dijiste algo cierto, no le hace falta. Claro, Eso no le hace tiene coherencia eso, tienes razón. ¿Tú, hermano, alguna historia? Sí,
tengo una historia que me la contó Daniel, un pana de aquí de Perú, Ok. Daniel Astorga. Fue técnicamente uno de los primeros peruanos que conocí cuando llegué. Ok. Eh, y le voy a responder una pregunta que él me hizo en estos días, un poquito chistosa, Ok. porque él me conoció con 20 kilos menos. Entonces, cada vez Ah, que él ve los capítulos, él me dice, Ángel, ¿cómo tú entras en la camioneta? totalmente. Claro, al principio de los capítulos nos costaba, o me costaba un montón. No, no, a mí no me metas en ese brollo. A mí no me metas en Claro, tú ese eres más gordo problema. que yo, mamá. No, 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 papá, pero yo soy chiquito. Yo soy gordito, pero, o sea, yo soy compacto, mano. Bueno, la cuestión es que sí me costaba, incluso por lo menos a mí, cuando entrábamos y salíamos, porque siempre nos equivocábamos en alguna parte, teníamos que volver a entrar, o sea, volver a salir y volver a entrar, me cansaba. Era una Sí, vaina sí, de puta madre. es un esfuerzo físico, mi Y era gente. bastante fuerte. ¿Que cómo lo hacía? Bueno, me ayudaban los espíritus y me metía. Totalmente. Esto es para nosotros como ir a un gimnasio. Sube, baja. Lo que pasa es que ustedes ven El resultado el final. resultado, pero no ven el proceso. Ese es el problema. Claro. Y bueno, gracias Daniel por la historia que me diste. Él, por supuesto, como digo, él es de acá de Perú. Ya. Y él me cuenta, o sea, me contó dos historias que las voy a unir. Él me dice, mira, Ángel, en mi casa, antes era un colegio. Por allá en los Ok. 70, 80, más o menos, era un colegio. Ok. Y él me dice, cuando nosotros recién nos mudamos, todavía estaban las puertas de los salones, estaba todo esto, y estaban las carpetas. Para los que no son de acá de Perú, las carpetas, o mejor dicho, para todos los venezolanos, son los pupitres Ok. o las mesas de salón, las mesas de salón de clase. Entonces él me dice, Ángel, nosotros teníamos la costumbre de agarrar esas carpetas y las colocábamos en las puertas de los salones para que no se abrieran. Y hacíamos como que un recorrido, colocábamos la carpeta para que no se abriera. Y siempre había una que él me dice, cuando llegábamos a ese salón, ya las carpetas estaban puestas. O sea, ya las mesas estaban puestas en la puerta. Ok. Él me dice, eso nos pasó, o sea, 2, 3 veces. Ya la semana siguiente lo mismo pasó y ya yo le pregunté a mi hermana, mira, ¿fuiste tú? No, yo no fui. Le pregunté a mi hermano, mira, ¿fuiste tú? No, yo no fui. Entonces quedó como que esa anécdota de que, bueno, alguien ponía las carpetas justamente en ese salón. Era un salón que quedaba, o una habitación que quedaba cerca de una escalera. Ok. Y el otro cuento, para anudarlo con esto, es que él me dice, mira, yo me quedé una vez solo en mi casa. Puse música, estaba la computadora en la sala, puse la música de esto, y justamente hay como un arco que queda a la escalera ahí cerca, que ya lo transformaron en arco, todos, allí hicieron la transformación de la casa. Entonces él me dice, yo estoy escuchando música, estoy tranquilo, y siento que alguien me mira, que alguien me está mirando, y de reojo veo una sombra, como la sombra de un niño debajo de la escalera. Yo no le presto atención y lo que hago es que le subo volumen a la música y sigo en lo mío, me dice él. Pero me dice, como no le presté atención, había un estante con cristalería y se mueve. Se movió ese estante como que de un golpe y se sintió que se movieron los cristales. Ok. Y puta, yo lo que hice fue me quedé callado, no dije nada, seguí mi día. A la semana siguiente, mi hermana me comenta, mira, tú no has sentido a alguien debajo de la escalera, como una sombra. Y él le dice, que se caga la risa y le dice, no, yo no he visto a nadie. ¿Qué? Sí, porque es que el otro día también yo estaba en la cocina y justamente, yo nada más he ido a esa casa un par, o sea, no he ido muchas veces, pero he ido como 2 o 3 veces y está como que la cocina, un pasillito y ahí como para salir al patio. Ok. Entonces me dice, yo sentí que pasó un niño. Yo pensé que era mi sobrino. Pero cuando fui a salir, no había nadie en el patio, no había nadie en el pasillo, nada. Y él me dice, entonces él me dice, no, que veían a
a esta persona era como un niño. Ok. Y decidieron ya, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a llamar a un chamán, o acá no le dicen brujos, acá le dicen chamanes. Vamos a llamar a un chamán para que limpie la casa. No le dicen nada del niño, simplemente que vaya a hacer una liberación de la casa. Cuando apenas el chamán entra, él dice, aquí hay un niño y el niño quiere jugar. Mierda. Chucky. Claro, al final él me dice, mira Ángel, se hizo la liberación, se hizo la limpieza de la casa y ya no se siente este ente como tal. Qué locura. O sea, pero bueno, no sé, porque es bravo, quieres jugar, pero te está asustando. Bueno, realmente siento que ese tipo de almas no entienden que ya partieron. Muchas veces no saben que ya partieron, muchas veces no saben que ya no están en este plano, pues simplemente están. Claro, en los colegios, o sea, se dice, es lo mismo que como yo le comenté a él, como era un colegio donde entraban y salía mucha gente, siempre las energías quedan ahí. Incluso hay historias de colegios, por lo menos, esto es una anécdota mía que pasó en el Liceíto, allá en Ciudad Alianza. Claro. En mi época de rebelde, con un pana, yo me metí al Liceíto. Bueno, ¿cuál época de rebelde? Si tú sí. O sea, esa época no acaba para ti. Nos metemos al Liceíto. Estábamos jodiendo la vaina. Porque el Liceíto nunca tuvo un vigilante ni nada. Ok, claro. El Liceíto es grande, un colegio, un mejor ¿Qué un pana liceo. fue? No te puedo decir. Es un liceo gigante. Y por eso me estoy metiendo nada más yo en el tema de que estoy con un pan. Y tú escuchabas cómo movían los pupitres. Y escuchabas de las personas. Porque entramos aparte, entramos en la noche, entramos a tipo 11, 12 de la noche. Bueno, pero es que hermano, sin ir muy allá, muy lejos. ¿Sabes? Yo estudié en el instituto. Y en el instituto había las partes de atrás de los salones. Tú pasabas por ahí en la noche y escuchabas ahí los pupitres moviéndose. Incluso, yo no sé si tú llegaste a entrar alguna vez allí, pero Sí. allí había como un laboratorio, algo así. Okay. Eso estaba olvidado por Dios y por todo lo que existe, por Dios y por el diablo. Y yo recuerdo que en ese laboratorio tenían fetos. Okay. Fetos de no nacidos y eso. Y bueno, me imagino que también eso tendría que ver mucho con eso, ¿no? Además de que, bueno, tú sabes que siempre gente, los muchachos como tal, uno se pone que si a jugar a la ouija, que si Sarita, y todo eso a fin de cuentas abre portales, pues. Entonces, sí, es como hemos venido hablando en todos los capítulos, es que son energías que se van moviendo. Y es lo mismo que pasa, por lo menos como hablamos de los teatros, es gente que ha estado ahí, se mueve mucha energía y que aparte de la energía en esos sitios. Es así. Por eso que en los colegios, es lo que, como le comenté a Daniel, le dije, coño, me pasa que ahí se movía mucha energía. Aparte fue casi una década y algo que estuvo el colegio operativo, entonces imagínate, no sé, 10 años recibiendo personas, recibiendo niños, todo eso, las maestras, todo. Aparte lo estresante que puede ser la educación, porque entonces toda esa energía no frustrada, sino cohibida tampoco se diría, sino que retenida, por lo menos de las maestras que se vuelven locas, pero no lo puedes decir, eso va a quedar ahí. Claro, totalmente. Eso queda allí. Totalmente. Entonces, al final se puede hacer un pequeño egregor porque son muchas energías que confluctuando allí en el. Ojalá todas las maestras le tocaran alumnos como nosotros, tranquilos. Sí, mira, lo mejor. Yo por lo menos una vez en el Pedro Gual, ¿no? Entramos también de noche, pero ese colegio es gigante, es un colegio súper gigante, un colegio estatal, y también, o sea, veías una persona en el segundo piso caminando y no había nadie. No había nadie. Éramos 4 o 5 personas que nos habíamos metido solo por joder la paciencia y escuchabas, porque uno, aquí se mueve gente, que no sé qué vaina, que escuchan gente en la noche, que Ángel esto, Ángel lo otro. Yo, bueno, vamos a darle, pues vamos a meter. Nos metíamos no, fue un par de veces y escuchabas cómo jalaban la mesa,
porque no es que se escuchaba el pupitre, no, era una mesa, una vaina. Y, o sea, pare tú de contaros. Y había en ese colegio, o hemos dicho, en ese liceo, hay un teatro. Ok. No llegamos a ir al teatro porque ese teatro lo clausuraron, pero se dice que ese teatro daba o sea, en la parte de abajo había un túnel que daba, no sé si tú te acuerdas de la casa Isturiz, creo que es, que queda en Claro, Naguaná, claro. daba para allá. Porque era para escape de los Ituris y todo esto. Incluso se dice que está conectado con la De Casa los Bolívar. Iturriza, ¿no? Iturrizas. De los De los Iturrizas, claro. cierto. Es que estaba con La quinta de los Iturriza. Quitas Iturrizas. Sí, pues lo que pasa es que viene estos días, estaba viendo un podcast que decían era de el rancho Izaguirre, pero eso es México. Entonces tenía eso mezclado. Pero es que se dice que incluso la casa de Bolívar en el centro daba con eso. Claro. Todo estaba conectado, imagínate. Era muy lejos, pero todo estaba conectado. Entonces lo que hicieron fue que lo cerraron. Pero también tiene historia. O sea, historia de claro, si son cosas así antiguas, hermano, cuántas cosas no pasan por allí, cuántas historias no pasan por allí. Y bueno, pare de contar. Claro, hermano. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para que recordarles nuestras redes. Totalmente. Nos puedes buscar en TikTok, Instagram, Spotify y por supuesto aquí en YouTube como Frecuencia Cero Podcast. Recuerden darle a la campanita aquí en YouTube y compartir el video si te ha gustado. Y no olviden, por favor, enviarnos sus historias a esas personas que nos escuchan, que de verdad que, oye, damos gracias porque de verdad, por lo menos de mi parte, han habido muchas más personas que me han escrito, me han dicho, se han abierto conmigo y han estado tocando sus temas paranormales y eso conmigo, y bueno, se agradece mucho eso. Igual tienen la facilidad de poder enviar a donde dice mi hermano Ángel, a nuestras redes, Nuestras redes, como claro. tal, nuestras redes. Y bueno, y siempre, como siempre les digo, mantenernos todos en la misma frecuencia, la frecuencia cero. Así es, hermano. Hermano, gracias.